Bienvenidos a PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en este vídeo vamos a ver cómo podemos retocar la zona bajo los ojos donde suelen aparecer ojeras y bolsas, así que si os interesa quedaros conmigo. Antes de nada tenemos que saber diferenciar entre una ojera y una bolsa porque no es lo mismo. Una ojera es una zona oscura en la parte inferior del ojo. Por ejemplo, pues estas que estáis viendo en esta foto son ojeras. Mientras que una bolsa no solo es una zona oscurecida, sino que también suelen tener volumen y en muchos casos, por no decir la mayoría, suelen ir acompañadas también de arrugas, que ya dependiendo de la edad pues pueden ser más o menos arrugas. Por lo tanto vamos a ver dos formas de eliminarlas dependiendo de si se trata de una ojera o una bolsa. Las imágenes que yo voy a utilizar os las voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis practicar con ellas. Y dicho esto, vamos allá. Por supuesto, se pueden eliminar bolsas y ojeras con la técnica de separación de frecuencias, que ya os la expliqué anteriormente y os la voy a dejar por aquí arriba enlazada en las tarjetas. Pero esa técnica pues os la podéis ahorrar si lo único que vais a retocar en la foto es la zona de la ojera o la bolsa. Si no vais a retocar nada más, pues mira, te ahorras la separación de frecuencias y vamos a usar una técnica mucho más rápida y que tiene unos resultados bastante aceptables. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar. Vamos a empezar duplicando la imagen original con control J y a la copia vamos a convertirla en objeto inteligente. Por lo tanto, botón derecho y elegimos convertir en objeto inteligente. Y la podéis renombrar si queréis. Yo a esto le voy a llamar textura, porque lo que vamos a hacer es tratar de simular un poco ese paso de la separación de frecuencias donde separamos la textura por un lado y el color por el otro. Pues en este caso nos vamos a quedar aquí con la textura. Y vamos a venir a filtro, otro, paso alto. Aquí hay una diferencia porque como veis en la separación de frecuencias lo hacíamos con el comando aplicar imagen y aquí nos vamos directamente al filtro de paso alto. Es mucho más rápido, como veis. Bueno, pues aquí lo que tenéis que tratar de lograr, me voy a acercar un poco, voy a hacer zoom, es subir el radio del filtro hasta un valor que más o menos os permita ver claramente dónde está la zona de la ojera. Yo creo que aquí me he pasado, mira, voy a redondear y lo voy a dejar en 8, que yo creo que para esta imagen está bastante bien. Como veis, ahí se nota la zona de la ojera y le damos en OK. Como veis, pues me ha, digamos, sobreenfocado toda la imagen y yo ahora esto lo voy a poner en modo superponer. Pero yo solo me interesa conservar la textura de la zona de la ojera nada más, el resto no me interesa. Y pensaréis, bueno, pues ahora lo vamos a enmascarar con una máscara de capa. No, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a situarnos en la capa fondo, en la capa original de la imagen y vamos a crear una capa nueva. Y esta capa nueva vamos a llamarle, por ejemplo, aclarar o como queráis, yo le voy a llamar a aclarar. Y lo que vamos a hacer es colocar la capa de arriba de la textura como máscara de recorte de la capa de abajo. Podéis hacerlo con botón derecho sobre ella y crear máscara de recorte. Y de esta forma pues ahora mismo ha desaparecido el efecto del filtro hasta el momento en el que nosotros pintemos algo sobre esta capa aclarar. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a la herramienta pincel. Bueno, primero vamos a seleccionar el cuentagotas porque lo vamos a configurar. Por defecto el cuentagotas creo que viene así, con una configuración de tamaño de muestra de un punto. Y eso significa que cuando hacemos una muestra con él nos está tomando el color exacto del píxel en el que hemos hecho clic. Pero en este caso yo quiero que me tome un promedio de 3×3 o 5×5. Podéis trabajar con cualquiera de estos dos valores. Yo voy a elegir el de 3×3. Y de esta manera significa que cuando yo hago un clic con el cuentagotas en la imagen, no me está tomando una muestra del píxel concreto en el que he hecho clic, sino que me va a dar como resultado un color promedio de los 3 píxeles adyacentes al píxel donde yo he hecho clic. Un color resultante de esos 3. Y pues con esta configuración del cuentagotas vamos ahora a la herramienta pincel. Y en mi caso os aclaro que estoy con la tableta gráfica. Vosotros, si estáis trabajando con el ratón, lo que vais a tener que hacer antes de nada es bajar la opacidad a un valor, yo probaría de 30 para abajo y luego lo vais controlando según el resultado que os dé. Y si queréis también podéis bajar el flujo. El flujo yo lo bajaría en torno a 20,
20 y algo, y de ahí para abajo pues vais controlando. Esto si estáis con el ratón. Si estáis con la tableta, ya sabéis que es todo mucho más fácil, porque la propia presión de la tableta puede controlar estos valores, y es lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, botón derecho, vamos a elegir un pincel con el que trabajar. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué hay tantos pinceles aparentemente iguales en los pinceles básicos de Photoshop. Esto es porque, a excepción del primero y el segundo, que son digamos los más básicos, el circular definido y el circular difuso, todos los demás también son circular definido y circular difuso, pero trabajan con parámetros de opacidad, tamaño y flujo, según la presión que tú hagas en la tableta. Entonces, si tenéis tableta gráfica, es muy interesante que utilicéis este tipo de pinceles. Yo en mi caso creo que voy a trabajar con este último porque me permite trabajar con la opacidad y el flujo según la presión que yo haga en la superficie de la tableta. Si no, pues este otro, que es el que trabaja con la opacidad, también me puede servir. Voy a probar primero el de la opacidad simplemente, ¿vale? Y pues vamos allá. Vamos a tomar una muestra con la tecla Alt de una zona clara de por aquí y vamos a empezar a pintar sobre la zona de la ojera para empezar a corregirla. ¿Vale? Lo mismo en el otro ojo, tecla Alt en una zona clarita y vamos pintando por la zona que queremos corregir. Es interesante siempre ir haciendo la muestra de la zona que queramos corregir. ¿Vale? Entonces, como digo, aunque veis que aquí tengo valores de 100%, no estoy pintando con unos valores de 100%, como podéis apreciar, porque estoy con la tableta gráfica y tiene en cuenta la presión. Si veis que queda muy exagerado, pues le podéis bajar la opacidad y ya ver el resultado final. ¿Vale? Este sería el antes y el después. Como veis, le hemos corregido bastante bien la zona de la ojera. Ahora ya podemos apreciar mucho mejor para qué sirve esta capa de aquí, que es la capa de la textura. Voy a hacer un poco de zoom para que lo podáis apreciar mejor. Si yo quito el ojito de la capa de la textura, veis que me desaparece por completo la textura de toda la zona que yo acabo de pintar en esta capa con el pincel. Y si lo activo, aparece la textura de los poros de esa zona dándole mayor realismo. ¿Vale? Y bueno, pues así es como me quedaría. Ya cuando terminéis podéis seleccionar las dos capas y con control G las metéis en un grupo y le llamáis a esto, pues por ejemplo, retoque. Nos alejamos y ya podéis ver el antes y el después. Sé que habrá gente que dirá, ¿se le sigue notando la ojera? Bueno, para gustos colores, yo no soy partidaria de cuando se hace un retoque eliminar por completo las imperfecciones, entre ellas las ojeras, porque creo que no queda una imagen realista. A mí siempre me gusta dejarle un poco de expresión a la cara. Pero bueno, una vez ya conociendo la técnica podéis exagerarla más o menos dependiendo de vuestros gustos. Vamos ahora con el otro ejemplo, que este creo que os va a resultar más interesante, que va a ser cómo corregir las bolsas en los ojos. He elegido esta imagen en concreto porque, como veis, es de una mujer anciana que tiene además bastantes arrugas en el rostro, porque esta técnica os puede servir también para corregir sin llegar a eliminar del todo las arrugas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a duplicar también la imagen original con control J y lo que vamos a hacer es trabajar en este caso con la herramienta parche. Yo lo tengo por aquí y aquí arriba en la barra de opciones lo tengo configurado de la siguiente manera. Estoy haciendo una selección única, tengo marcada la opción de origen y tengo una difusión de 5, que creo que es el valor que viene por defecto. La difusión lo que me permite es suavizar o difuminar los bordes de la selección que yo haga con el parche. El valor mínimo es 1, si le ponéis un valor de 1, pues los bordes de la selección que hayáis hecho con el parche van a quedar más duros, más definidos, y si le subís el valor a la difusión, pues los suaviza más. Yo le voy a dejar valor de 5. Entonces pues lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a empezar por ejemplo por este ojo de aquí, seleccionar toda esta zona de aquí donde ella tiene la bolsa, pues por ejemplo voy a seleccionar esta de aquí. Y aquí tenemos que tener cuidado de seleccionar toda la zona de la arruga que ocasiona la bolsa, porque si no, no nos va a quedar bien, ya que nos va a quedar ahí una raya perdida en medio del rostro. Entonces una vez que la tenemos seleccionada, como esta imagen además pues es una señora que tiene arrugas por prácticamente toda la cara,
No me basta con arrastrar el parche a esta zona de abajo de la mejilla, porque como veis me pilla zonas de nariz y del pendiente, entonces voy a llevarlo a la zona de la frente. Aquí lo que estoy haciendo es arrastrándolo a una zona donde ya tenga la piel más, digamos, perfecta. Y lo que va a hacer el parche es tratar de replicar un poco la textura de esa zona, manteniendo la luminosidad de la zona original. Como podéis ver, pues ha hecho un ajuste bastante bueno. Si yo ahora le quito la selección con control D, ahí os digo, donde se notan un poco los bordes. Si veis que se notan mucho, podéis volver a seleccionar ese bordecito con el parche y ya corregirlo, control D, y ahí os quedaría mejor. Pero a mí, sinceramente, este retoque tan extremo, como os digo, no me gusta, y sobre todo hay que tener en cuenta la imagen que estás trabajando. Esto a lo mejor una persona joven que tenga bolsas, que simplemente tenga la zona de la bolsa un poquito arrugada, pero el resto del rostro lo tiene bastante bien, pues puede que quede natural. Pero obviamente en una imagen tan extrema como esta, yo no veo nada natural que esta señora no tenga una puñetera arruga. Entonces os voy a dar un truco para hacer un retoque más natural. Vamos a dar pasos atrás con control Z, volvemos aquí, que era el paso donde habíamos hecho la selección de la zona con el parche, y lo vamos a arrastrar pues aquí arriba, como habíamos hecho antes, a la frente. Cuidado de no coger pelos, ahí. Y ahora, antes de quitar la selección y de hacer nada más, vamos a venir aquí a edición y tenemos esta opción que se llama transición de la selección del parche. Le vamos a dar y me aparece esta ventanita. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es trabajar con la opacidad. Lo que vamos a hacer es bajarla del todo para que veáis que me devuelve el efecto original, el resultado original. Y a medida que le voy subiendo la opacidad, pues lo que pasa es que se va suavizando un poco el efecto. Si lo pongo al 100%, me lo deja súper suavizado. Si lo pongo al 0%, me lo deja como estaba al principio, es decir, sin haber hecho nada. Pues mi consejo es que utilicéis un valor intermedio. Pues por ejemplo, a ver, voy a probar con 60%. Yo creo que está bastante bien. Le vamos a dar en OK. Y ahora si yo quito esta selección con control D, pues podéis ver que sigue estando ahí la imperfección, la bolsa, las arrugas, pero se ve mucho más natural. Están bastante más suavizadas. Mirad el antes y mirad el después. Y como os decía, este truquito de utilizar la transición de la herramienta lo podéis hacer para suavizar también otras zonas, que no tiene por qué ser solo la zona de aquí de la bolsa, sino también zonas de arrugas. Mira, vamos a seleccionar esta arruga de aquí del entrecejo, la arrastramos a una zona limpia, aquí por ejemplo, y antes de aceptar esto venimos a edición, transición de la selección del parche, y vamos a ponerlo también al 60% y OK. Control D, la arruga sigue estando ahí, pero como podéis ver, está muchísimo más suavizada. Mira, por ejemplo, esta zona de aquí, de la bolsa, que todavía se nota un poco ahí el volumen de la bolsa, vamos a volver a seleccionarla. La arrastramos a una zona limpia, voy a irme aquí arriba. Ahí. Venimos a edición, transición de selección de parche. Y esto creo que lo voy a bajar todavía un poco más. Mira, del original ya sería este, que ya sería la corrección que hicimos al principio. Aquí, por ejemplo, pues yo creo que lo voy a poner un 10. Y OK. Control D. Y bueno, veis que poco a poco se va corrigiendo. Mirad cómo era el antes y mirad el después. ¿Vale? De hecho tenéis la otra aquí al lado, lo exagerada que es. Y esta más suavizada. Recordad que al principio dijimos que la ojera se diferenciaba de la bolsa en que la bolsa tenía volumen, pero también tenía zona oscura. La ojera solo era zona oscura. Bueno, pues lo que acabamos de hacer ahora con la bolsa es corregir un poco el volumen, pero la zona oscura todavía sigue estando un poquito ahí. Entonces ahora, una vez que ya tenéis esto corregido, lo que podéis hacer es continuar con la técnica del principio, la de la ojera. Vamos a renombrar esta capa, por ejemplo, pues yo voy a llamarle retoque y la vamos a duplicar con control J y a la copia vamos a convertirla en objeto inteligente. Botón derecho, convertir en objeto inteligente y vamos a aplicarle el filtro, otro paso alto. Y aquí pues le vamos a dar un valor
que más o menos funcione con la imagen. A la otra le habíamos dado 8, yo creo que está con 6 o un poco menos. 5, 6 puede estar bien, ok. Y vamos a ponerla en modo superponer. Y ahora entre la capa de retoque y la del filtro vamos a crear una capa nueva. Y a esta vamos a llamarle ojera, por ejemplo. Y vamos a poner la capa de arriba como máscara de recorte de la de abajo. Ahora lo vamos a hacer con el atajo, tecla Alt y hacemos un clic entre las dos capas. Ahí, y ya estaría. Pues ahora vamos a la herramienta pincel, la tenemos por aquí. El cuentagotas ya lo tengo configurado porque os lo he enseñado antes, un promedio de 3×3. Tecla Alt, tomamos una muestra de una zona clarita y vamos pintando con el pincel. En este caso, mira, voy a elegir el otro, que es este de aquí, que me permite trabajar también con el flujo. Entonces, pues voy pintando, tecla Alt, hago una muestra y voy pintando un poquito por esta zona de aquí, así. Mira del antes y mira del después. Me alejo y ahí podéis ver pues cómo la señora sigue manteniendo su expresión natural. Obviamente al ser una señora mayor tiene que tener arrugas, pero queda muchísimo más natural que si le hubiésemos eliminado por completo esa bolsa y todas las arrugas que ella tiene. Voy a meter todas estas capas en un grupo con control G y podéis ver el antes y el después. Esto aplicado, pues obviamente en este caso sobre toda la imagen de la señora, pues va a quedar mucho mejor, porque si le dejáis así un ojo sí y el otro no, se va a ver un poco raro, pero es para que veáis bien la diferencia entre un ojo y el otro. Pues nada, este es el tutorial, espero que os haya gustado o que lo pongáis en práctica. Recordad que podéis seguirme por mi página de Facebook de PS Tutoriales. Y no olvidéis que si os suscribís al canal, activéis la campanita para poder recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Y yo sin más me despido, hasta un próximo tutorial.